Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día martes 18 de diciembre. Hoy tenemos una invitada muy especial, noviembre, siempre me confundo de mes. Tenemos una invitada muy especial que realmente ha provocado todo un fenómeno en lo que es la política, yo diría, digamos, la nueva política, que le están impulsando nuevas formas de hacer política. Es una guatemalteca que vivió en El Salvador. Vamos a contarle un poco que vivió en El Salvador, estudió parte de sus estudios, lo hizo en El Salvador, y que pertenece a un movimiento y que a través de ese movimiento llegó a España, al primer Congreso Iberoamericano de Jóvenes, donde hizo un discurso de 11 minutos que terminó siendo un discurso que logró 1 millón de visitas en YouTube y que en España ha creado muchos adeptos. Y la verdad, digamos, que ella no se lo esperaba jamás que terminara su discurso interfiriendo en la política española. Es una persona que tiene como principal punto político la crítica hacia el populismo. Para ella el populismo es el principal de los males de la política en estos momentos en el mundo y especialmente en América Latina. Estudió Relaciones Internacionales, además tiene una maestría en desarrollo, tengo entendido. Sí. La presento inmediatamente, Gloria Álvarez. Buenas noches, Gloria, bienvenida. Buenas noches, Nacho. ¿Ya? Muchísimas gracias y contentísima de estar aquí en tu programa y compartiendo pues con todo el público salvadoreño. Muy contenta de todo lo que hemos podido realizar en estos días por acá. Le dice la politóloga guatemalteca, sí. Es conocida en Europa y hoy día, digamos, bastante fuerte ya en América Latina. Un discurso diferente. Y yo la conozco de niña, de niñita la conozco, porque era compañera de mi hija. Sí. En el Colegio de la Floresta cuando viviste en El Salvador. Sí. Bueno, vamos a saludar ante la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas. Porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Gloria Álvarez, un fenómeno en este momento, la califican como, dicen que YouTube la convirtió en una estrella de la política, un fenómeno viral. Ella empezó en Guatemala teniendo un programa radial juvenil. Sí. ¿Ya? Mientras realizabas tus estudios, estuviste en radio para un poco como trabajo, digamos, secundario, estuvo haciendo un programa juvenil y ese programa juvenil al final, digamos, se convirtió en un programa político, ¿no? Y hoy está todos los viernes en una radio, importante radio de Guatemala y tiene el programa Viernes de Gloria. Mira qué bonito el nombre, me gustó mucho. Gracias. Y junto con eso ingresaste a un movimiento que te contigo que se llama... Movimiento Cívico Nacional. ¿Tú eres fundadora o te invitaron a ese movimiento? Yo soy parte del movimiento desde noviembre del año pasado. El movimiento existe desde el año 2009 y surge a raíz de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, quien dejó un video. Cuando se dan las marchas de blanco en Guatemala por las protestas de esta muerte, 4 amigos, entre ellos Rodrigo Arenas, que es el actual presidente del movimiento, Santiago Quidiello, Oscar Díaz y Luis Pedro Álvarez, que no es primo mío ni nada, tenemos el mismo apellido. Ellos 4 ponen 5,000 quetzales cada uno y deciden fundar un movimiento para que venga a suplir la carencia que existe en Guatemala con los partidos políticos en cuanto a hacer trabajo de proselitismo, entendiendo proselitismo como toda esa parte que debería de ser un partido de talleres, debates, conferencias, para tratar de elevar el nivel intelectual de la ciudadanía, fomentar el debate, el intercambio de ideas. Como eso no sucede en Guatemala, pues el movimiento surge con esa primera idea y ese primer objetivo, al mismo tiempo de fiscalizar los casos de corrupción del gobierno, denunciar faltas de transparencia, y de hace 5 años para acá el movimiento ha logrado algunos logros en Guatemala, como por ejemplo que se estableciera el tablero electrónico en el Congreso para que fuera visible la votación de cada diputado, o también que las comisiones de postulación fueran abiertas a la prensa. Ya, por ese movimiento fuiste invitada a participar
en una sesión anual, no sé, del Parlamento Iberoamericano de la Juventud con sede en Zaragoza, España. Sí. A ver si nos mostramos un poquito el video, porque realmente ese video es el que provoca que tú en los últimos meses estés teniendo una exposición pública y se te considere de los politólogos jóvenes más importantes de América Latina. Así es lo que yo he leído en diferentes diarios y las redes sociales. Escuchemos parte de lo que fue el discurso de Gloria Álvarez, esta politóloga guatemalteca que también vivió en El Salvador y conoce muy bien El Salvador, en Zaragoza, y que provocó en España una reacción de toda la política española en relación a que estaba tocando un tema que realmente en España sí es como meter el dedo en la llaga. Veamos. Lo que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. ¿Y qué pasa si yo empiezo a recibir nuevos insumos, nuevas formas tecnológicas de comunicarme con el mundo, pero al mismo tiempo no me educo? No tengo prioridades claras. Y por eso en nuestros parlamentos ya no se intercambian ideas. Ya la razón y la lógica han perdido la importancia que deberían de tener. Ya no hay un respeto por el argumento, por dejar afuera las falacias. Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Y nosotros también tenemos que levantar una pasión por la educación, una pasión por el intercambio de ideas, una pasión por el conocimiento, por querer ser personas e individuos empoderados. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas, hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante. La definición de Florentino también va acotada a algo que en el movimiento nosotros decimos. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, porque lo que busca es esa multiplicación de miseria para seguir recibiendo un voto a través de cualquier objeto material que en ese momento la gente necesita. Bueno, este era un tema que en la política no se está tocando mucho, no se estaba tocando mucho, y Gloria ha puesto el dedo en la llaga, ¿no?, en relación al populismo que hoy día se da en muchísimos países del mundo y que muchos partidos políticos, yo diría la mayoría, hacen uso del populismo para convencer electoralmente. Son las estrategias básicamente electorales. Y esto, digamos, en España cayó justo en contra de, sin que tú lo quisieras, en contra del movimiento hoy día Partido Podemos, que está desplazando a los partidos tradicionales, PPE, el PPD, el PPS, PSD. No, el PP y el PSOE, perdón, el PP y el PSOE. Así es la cosa. Y eso motivó un montón de entrevistas y reacciones y artículos en relación a lo que tú dijiste en España. Pero obviamente el populismo es un gran problema hoy día en el mundo político y pareciera que estamos viviendo la peor de las etapas en política por el populismo. Totalmente. El problema está en que hemos caído en un círculo vicioso que es lo que no nos damos cuenta. A veces lo único que necesitamos es un cambio de mentalidad, porque ya tenemos todos los insumos para poder ser una nación de primer mundo, pero lo que yo he detectado es que lo que nos está sucediendo en Latinoamérica es que tenemos una educación de victimismo, donde siempre buscamos un culpable. A veces es España el culpable, a veces es Estados Unidos, a veces es la oligarquía, a veces es el indígena, y siempre buscamos un culpable, y esa educación de victimismo produce una generación que mentalmente tiene una baja autoestima. Cuando nosotros tenemos una baja autoestima, psicológicamente somos incapaces de tomar riesgos, porque no nos gusta atrevernos a tomar riesgos. ¿Y qué se requiere para que una persona sea un individuo empoderado, capaz de, digamos, emprender una empresa o emprender un proyecto en la vida? Mucha seguridad y estar dispuesto a fracasar. Pero lo que estamos creando con este círculo de educación de victimismo, baja autoestima, inseguridad en sí mismo y que la gente no tome riesgos, es que entonces el gobierno viene a ser una excelente solución, porque yo ingreso al gobierno, no arriesgo el dinero de mi bolsa,
sino que tomo el dinero del pueblo, hago empresa con el dinero del pueblo, y si me va bien, qué bueno, y si me va mal, también, porque no estoy arriesgando algo propio. Y ese mismo sistema gubernativo se encarga de que nuestra educación siga siendo una educación victimista. Entonces, el círculo mental nos tiene sumidos en que cuando llega un populista y nos dice, yo les voy a dar lo que ustedes no tienen, y dividir a la sociedad entre los opresores y los oprimidos, todo el mundo lo acepta como lógico y normal. Gloria, ¿el populismo es cosa de ahora o ha sido siempre? No, ha sido siempre. Desde el Imperio Romano había populismo, ha habido populismo, digamos, en la Alemania nazi queda Hitler por un descontento, porque lo que sucede es que cuando las poblaciones han sido apaleadas en crisis económicas y cuando hay un descontento total, las personas se tienden a ir a los extremos, y los extremos a veces traen medidas que son radicales y drásticas, pero que la gente está dispuesta a asumirlas porque está tan desesperada y tan harta que dicen mejor esto que nada. Pero ahora tenemos más populismo que antes. ¿O tú ves un mayor riesgo de populismo hoy día en la política mundial? Ahora el populismo tiene herramientas que antes no tenía para poder ser más presente, poder ser más mediático, porque obviamente la tecnología a través de la televisión, la radio, el internet permiten que un mensaje con bastante retórica, mucha pasión y cero lógica se repita una y otra vez. Y obviamente eso hace que percibamos que hay más populismo, pero siempre ha sido un mecanismo. ¿Tú crees que todos los partidos y la mayoría de los políticos son populistas? ¿O la política ha terminado, digamos, casándose absolutamente con el populismo? Porque cuesta ver un político que sea cero populista. Todos tienen algún grado, unos mucho, otros menos, pero siempre está presente un populismo, de pararse en una plaza pública a empezar a ofrecer cosas que después nunca va a poder cumplir. Eso es casi, digamos, una característica de todo político. Sí, cuando estuvimos en Zaragoza, por ejemplo, lo discutíamos con Marta Evelyn Batres, que fue la delegada de El Salvador, con Jordi Messenger de México, con Vicky Roldán de Argentina, y nos dimos cuenta que en todas las campañas, en todos los partidos, en todas las ideologías, teníamos el mismo síntoma. Yo creo que esa es una razón por la cual el video se ha viralizado, porque todo el mundo ha concordado en decir, eso está pasando en mi país. ¿Por qué la gente no es capaz de distinguir entre lo verdadero y lo irreal? ¿Por qué no es capaz de darse cuenta que el político tiene una carga fuerte de populismo y ofrece cosas que son irreales? Son varios factores. Primero, en esta sociedad moderna confundimos necesidades con derechos, cuando realmente, como yo expongo en el video, los 3 derechos inalineables del hombre con el que uno ya nace son vida, propiedad y libertad. Uno no sale del vientre de su madre con un título de vale por educación o vale por salud. Entonces, todos estos derechos adicionales, que realmente son necesidades, se han visto puestos como algo que es gratis, que surge de la nada, y la gente lo repite. Y la percepción es que el Estado es como este ente que está por encima de todo, que mágicamente fabrica dinero y que es capaz de suplir estas necesidades. Nadie, o sea, como ya no hay un respeto por la lógica, no inculcamos el amor por la lectura, ni mucho menos el intercambio de ideas a través del debate sin usar falacias, a la gente se le olvida ver la causa y el efecto de las cosas, el origen y el significado de las palabras lo hemos tergiversado, y entonces es muy fácil para una persona decir, sí, el Estado se tiene que encargar de eso, y eso es gratis, y repetimos estos conceptos que realmente no tienen ninguna validez. Eso por un lado, y por el otro también el hecho de que nos han fallado las fórmulas tradicionales. O sea, un líder como Pablo Iglesias y Podemos es el resultado de que el PP y el PSOE le han fallado al ciudadano español. También el ciudadano español, por creerse que estos 2 partidos tenían formulitas mágicas para sacarlos de una depresión que era una burbuja económica, pero también por el hecho de que cuando te fallan las cosas tradicionales, los extremos resultan atractivos. Pero también un populismo puede terminar no en un Pablo Iglesias, que para quien no tiene mucho conocimiento sobre esto, es un nuevo líder español que ha venido a reemplazar a los partidos tradicionales, creando un partido muy fuerte, un movimiento que hoy día, digamos, todo el mundo habla de Pablo Iglesias en España. Pero también puede no caer en un Pablo Iglesias, puede caer el populismo finalmente en un dictador, en una dictadura. Totalmente, y vemos que hay un manual del dictador populista
que casi que se sigue al pie de la letra. Primero empieza la campaña usando falacias y también utilizando discursos pasionales para dividir a la población. El populista utiliza la herramienta de Maquiavelo de divide y vencerás, y lo que para dividiendo es a la sociedad, logra que la sociedad se odie, que la discriminación que venimos trayendo desde la época de la colonia vuelva a surgir en el debate, y al romper el tejido social, rompe las amistades, rompe toda ese vínculo afectuoso que pueda haber, se aprovecha de eso, y una vez en el poder, el primer paso es eliminar la oposición del legislativo. No quiere diputados que sean de su oposición. Entonces el legislativo se vuelve una aplanadora a través de la cual el ejecutivo legisla lo que le da la gana, cambia la constitución para que pueda haber reelección indefinida, para que se pueda expropiar, para que se pueda quitar la libertad de expresión. Siguiente paso, comprar jueces. No puede haber un organismo judicial que sea transparente, porque entonces lo primero que va a pasar es que al ejecutivo lo van a empezar a enjuiciar por todos los cargos de corrupción que va a tener. Entonces el siguiente paso en el manual es empezar a comprar magistrados, empezar a comprar jueces, para que también cualquiera que se oponga pare en la cárcel. Ejemplo, Leopoldo López, por no decir más. Y luego, después de hacer todo eso, lo último que termina pasando es que la pobreza se empieza a multiplicar, la clase media desaparece, las oportunidades de negocios, el poder tener divisas de otros países, el poder viajar al extranjero se vuelve más restringido. Entonces, cuando la sociedad voltea a ver, ya el populista aplicó todo el manual y le quedan muy pocas vías para poder expresarse en contra de, y encima utiliza el mecanismo de decir, sí, pero es que yo fui electo democráticamente. Bueno, que tú uses las vías democráticas para luego volverte un dictador no te hace un demócrata todos los días de tu gobierno. Gloria, tú has investigado esto y estás segura de que no existe populismo eficaz, eficiente, que realmente termine solucionando los problemas. El populismo es la negación del éxito. Yo creo que cualquier sistema que relativiza los derechos de vida, libertad y propiedad, porque dice la vida de unos vale más que la de otros, la propiedad de unos vale menos que la de otros y la libertad de algunos debe ser restringida por encima de la de otros, cualquier sistema que no pone al ser humano bajo una tabula rasa de igualdad ante la ley es perjudicial para la humanidad, porque entonces no hay un sistema de Estado de Derecho y cualquiera puede caer ante el verdugo del dictador. Me recuerdo de esa frase de este político famoso que decía, primero vinieron por los comunistas, no hice nada, luego vinieron por los judíos, no hice nada, y cuando vinieron por mí no había nadie que me pudiera defender. Algo así es lo que puede suceder cuando los derechos se relativizan y se dice, el derecho de este individuo vale por encima del de este de tener propiedad. Entonces empezamos a crear ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría, y cuando ya no somos iguales ante la ley, no hay garantías constitucionales para poder progresar en paz. Voy al corte, volvemos rápidamente, seguiremos con este tema, obviamente importantísimo, un tema que seguramente usted lo ha pensado en alguna oportunidad, que es lo que estamos viviendo, que es lo que mueve hoy día a los partidos políticos y los políticos, para ir creando sistemas que pareciera que nos adormecen. Ya volvemos. ¿Cómo es nuestra gente? Algunas son como las telas que le encantan amarse, llenas de ilusiones y de entusiasmo. Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre a la vuelta de tus sueños, se tejen nuevas ilusiones. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Debate con Nacho es una presentación de Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe y tos. Virogrip, la familia extra fuerte para gripe y tos extra fuertes. Sin importar cómo duermas, descansas. Con las nuevas espumas Aire Fresh de camas ergonómicas Indufom y su tecnología exclusiva para Centroamérica. Espumas flexibles que permiten mayor flujo de aire para darte más frescura y confort que ningún otro. Camas ergonómicas Indufom. Simplemente la mejor cama.
El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Vamos. A ver, tú usaste una frase que dice, tú estás mal porque otro está bien, que es como el argumento que usa el populista. ¿Esto no se parece, digamos, al marxismo? Totalmente, o sea, por eso es que muchas personas identifican el populismo como una estrategia del socialismo del siglo XXI, del comunismo, del Foro de Sao Paulo, pero tristemente lo que ha pasado es que la derecha, en lugar de fortalecer el debate o en lugar de fortalecer los sistemas académicos para elevar el nivel intelectual de la ciudadanía, ha visto que la izquierda usa ese atajo y entonces le han copiado. Es como, si no puedes contra ellos, úneteles. Y entonces estamos viendo que el populismo se ha impregnado en todas las ideologías, los partidos que no las tienen tampoco. Y esto viene del marxismo, de la base en que se piensa en la riqueza como un pie que nunca crece, que es inamovible. Y obviamente el mundo nos demuestra que la riqueza no funciona así, porque el único recurso ilimitado que existe es la mente humana. Y a través de la mente humana, desde las épocas de los cavernícolas, hace 10.000 años hasta hoy, hemos ido descubriendo el fuego, cómo manipular la electricidad, cómo tener una tecnología. O sea, lo que nos ha llevado de cómo vivíamos de cavernícolas a cómo vivimos en el mundo moderno es esto. Porque los recursos han sido los mismos. El planeta Tierra siempre ha sido la misma pelota con los mismos recursos. Lo que hemos ido nosotros transformando como humanidad es gracias a nuestra mente y ahí creando riqueza. Hay un libro muy interesante que dice todos nacimos pobres y empieza a contar cómo la historia de la pobreza realmente ha sido una historia de disminución, porque hoy por hoy somos 7.000 millones de seres humanos, donde 2.000 millones viven en pobreza, pero 5.000 salieron de ahí. ¿Y de dónde salió los recursos para que esas personas ya no vivan en eso? De acá. Y eso nos lo demuestra, por ejemplo, J.K. Rowling estaba enrolada en el sistema de seguridad social de Inglaterra y fue con su mente que escribió Harry Potter y creó una fuente de riqueza que no existía. Mark Zuckerberg con el Facebook, Steve Jobs con el iPad, por mencionar cosas recientes, pero inventos que han creado riqueza han sido producto de esto. Entonces, si entendemos que la riqueza no es un pie inamovible, no hay necesidad para pensar tú estás mal porque hay alguien que está bien, sino podemos pensar todos podemos estar bien, pero ¿eso qué requiere? Un sistema jurídico funcional que administre la seguridad y la justicia y que en el momento en que un ser humano sobrepasa las libertades, la vida y la propiedad de otro, entre la República como un árbitro a decir vamos a implementar un juicio y vamos a dar el debido castigo. Pero esta concepción no la tiene el populismo, porque para el populismo el gobierno no es un árbitro de administrador de libertades, sino el gobierno es todo lo que debe gobernar todos los aspectos y esferas de la vida social, economía, sociedad, cultura, educación, etc. Ahora, hay realidades que incluso yo diría que transversales, como verdades, de que siempre va a haber un margen de la sociedad que requiere una atención especial del Estado. ¿Ya? No todos van a tener el mismo nivel de inteligencia, hay diferentes situaciones que llevan a una persona a no poder lograr y transformarse en una persona marginal. Esto no necesariamente porque Dios quiso así ni por nada, sino que porque hay realidades en el ser humano mismo. La Iglesia tiene la opción preferencial por los pobres. Y eso, digamos, yo creo que la Iglesia, cuando dice algo, y esto es una posición que lleva muchísimos años en la Iglesia, es muy pensada, muy elaborada. O sea, sí hay que tener una opción y una solución para aquellos que no pueden. Quizás la diferencia de lo que tú me estás diciendo es que esto no puede ser global, sino que eso puede ser enfocado. Y la pregunta concreta que te hago, ¿qué hacer con aquella gente que no puede llegar a tener a través de la libertad las opciones de superación? Por supuesto, los programas sociales en sí mismos no son un problema. El problema es la rosca de corrupción que se genera alrededor de estos programas sociales. Te pongo el ejemplo de la Bolsa Solidaria y ahora Bolsa Segura con un gobierno de derechas y militar que no la acabó, sino la prolongó. Me está hablando de Guatemala. De Guatemala. Utilizan esta bolsa
para politizar a la gente, porque entonces solo se la dan al que se afilia al partido. No son programas que tengan una fecha de caducidad. No se le dice a la señora, mire señora, le vamos a dar la bolsa durante un año, luego vamos a ver su progreso para pasarla a usted a una segunda etapa, donde le vamos a dar un diplomado en emprendedurismo, luego le vamos a dar un microcrédito. Es decir, no se agarran los programas sociales con fechas de caducidad y con un proyecto que vaya de escalafón en escalafón. Un objetivo que se cumpla. Un objetivo que se cumpla. Entonces lo que vemos es que pasan 4 años, la misma gente sigue recibiendo la misma bolsa y se estancan en este ciclo vicioso. Y la otra cosa es que hay mecanismos para hacer los programas sociales eficientes. Yo admiro muchísimo, por ejemplo, el sistema de pensiones individuales que se tiene en Chile y que se tiene aquí en El Salvador, donde el individuo está empoderado porque tiene su propia cuenta individual de salud y no como en Guatemala, donde el ICS es un barril sin fondo, donde todo el mundo mete la mano y cuando uno llega al hospital no hay medicina, no hay doctores, no hay nada. O por ejemplo el sistema de vouchers educativos, donde uno empodera a los padres de familia con un vale para que ellos sean los que decidan a dónde van sus hijos. Es decir, por supuesto que hay personas que hay que ayudar y también la caridad privada puede funcionar. ¿Cuántos orfanatorios privados no hay? ¿Cuántas cosas privadas no hay que pueden ir acompañadas del Estado? Y para el Estado hay medidas republicanas que pueden impedir que estos programas sociales se politicen, se llenen de corrupción y que realmente sean escalafones para ir sacando a las personas de un lugar muy necesitado a un lugar de oportunidades. ¿Qué pasa con las instituciones? Porque obviamente cuando esto ocurre y cuando se maneja el Estado en términos no real, sin objetivos claros, sin, digamos, rendir cuenta el día de mañana, es porque hay una falla en las instituciones, sin duda. Es fundamental las instituciones para lograr la república que tú dices que debe funcionar como tal y realmente, digamos, dar que le dé a la persona esa libertad para poder crecer. Es fundamental. Sin instituciones y sin un gobierno de leyes no podemos todos ser iguales ante la ley, porque entonces vamos a estar a la merced del dictador de turno o del grupo privilegiado que oprime al no privilegiado y que puede ser de arriba abajo, de abajo arriba. Aquí hay que recordar que nosotros venimos de una historia de explotación, de abusos, donde la riqueza venía de los que realmente producían abajo para una élite, desde los tiempos de la conquista, pasando por la independencia y todo, hacia arriba. Y ahora lo que los populistas dicen es no, la riqueza tiene que ir de abajo de arriba para abajo. Y no se trata ni de arriba para abajo ni de abajo para arriba, eso no va a funcionar. Se trata de una medida horizontal donde todos seamos iguales ante la ley y cada uno pueda ir creciendo. La institucionalidad tiene primero que ser un organismo judicial independiente con policías que realmente hagan su trabajo, cárceles dignas, donde no haya hacinamiento, porque ahorita las cárceles se han vuelto diplomados y universidades para salir de mejores criminales. El marero que entra por robarse un teléfono sale sabiendo cómo ser un asesino. O sea, no podemos tener un sistema igualitario si no tenemos un sistema de justicia funcional. Y de los 3 órganos del Estado, el que más ha estado debilitado es el organismo judicial. Entonces todo lo que el Ejecutivo hace, todo lo que el Legislativo realmente negocia y pacta, no hay un organismo judicial que lo pueda impedir. A ver, pero esto, desde tu punto de vista, pareciera que fuera una especie, digamos, de relación perversa o un acuerdo perverso para que las cosas no mejoren. Los órganos judiciales en nuestros países latinoamericanos no mejoran porque la corrupción del poder se lo impide. Sí, totalmente. Yo, como te decía con lo del círculo vicioso, ¿no? El gobierno se vuelve la medida perfecta para no arriesgar dinero propio, entonces hacerte dinero, y es crucial mantener al organismo judicial o comprado o amenazado o extorsionado para entonces tú poder ejercer toda la corrupción que te permita enriquecerte. ¿Cuál es la solución? Tú decías en el Congreso Iberoamericano que la solución estaba en la tecnología. La tecnología como herramienta es fundamental. Hemos visto cómo ha servido para... ¿Estás hablando de redes sociales, básicamente? Redes sociales y la tecnología que venga a futuro, porque lo que nos ha permitido el Internet es no solo ser espectadores, como lo fuimos con la radio, la televisión o la prensa, donde nosotros recibimos la noticia, pero no podemos interactuar, no podemos de regreso. Con las redes nosotros podemos ser nuestro propio reportero, nosotros podemos contestar en tiempo real, podemos subir información inmediata de los abusos de poder que están pasando y también nos podemos educar. Cursos de inglés gratis,
becas, tutoriales de economía, de biología, de publicidad, todo está accesible en la red. Hoy por hoy un niño de 15 años tiene en ese teléfono inteligente toda la información que Adolfo Hitler hubiera querido tener para saber dónde iba a ser el ataque de Normandía. O sea, no nos damos cuenta de que hoy por hoy el individuo está más empoderado que nunca. Y la cosa es que están llegando esta tecnología a personas que no han tenido una educación tradicional, y entonces el reto es que a esas personas se les enseñe, se les eduque y se le aperture la mente para utilizar estas tecnologías y volverse mejores empresarios, mejores ciudadanos, hacer conexiones con otras partes del mundo y estar todos conectados. Cada vez que una persona en una red social comparte un libro, empieza un debate, tira una frase de reflexión, eso contribuye. Yo creo en los cambios individuales de gota a gota porque creo en el individuo más que en el gobierno para poder transformar una sociedad. ¿Y tú crees que la tecnología está produciendo ese cambio? ¿Tú puedes ver ya un cambio en la forma de pensar de la gente que va a terminar haciendo mayor exigencia a la clase política? Bueno, te pongo el ejemplo de lo que ha sucedido en mi fanpage a raíz del video. Mi página yo ya la tenía desde hace 4 años por el programa de radio, tenía 25,000 personas, y de hace 3 semanas para acá que el video se viralizó, ya vamos por 41,000, o sea, casi que el doble de lo que yo traía. Y ahora se ha vuelto un hub latinoamericano donde llegan argentinos, venezolanos, brasileños, todo el mundo me manda información de las diferentes cosas que están pasando. Estoy tratando, porque yo administro mis redes sociales, yo no dejo que nadie responda por mí, pero me ha parecido interesante porque mucho guatemalteco que admira el régimen cubano o que admira el régimen venezolano, y cuando yo les digo, abran los ojos, vean la realidad, no me creen, porque soy vista como alguien que vive en su burbuja. Pero a raíz de que ahora llegan venezolanos a mi página, le dicen al guatemalteco, ¿tú crees que Venezuela es un paraíso? Perfecto, yo te invito a mi casa, te venís conmigo, vamos a ir a hacer cola desde las 5 de la mañana a este supermercado y mira lo que vamos a ir a conseguir. Y manda una foto donde se ve una farmacia y hay un desodorante y abajo dice, untada de desodorante por 20 bolívares y una gran cola afuera esperando. O sea, ya no te venden ni siquiera el desodorante, te venden la untada de. Y entonces, este tipo de ejemplos, fotos, por ejemplo, de gente que me ha dicho, la educación en Cuba es gratis. Entonces viene un cubano y le manda en fotos el libro de primero primaria con el que se enseña en Cuba a leer, y ahí se puede ver claramente una caricatura del Che Guevara diciendo, Ernestito agarra el fusilito y se adhiere a la revolución con Fidelito. Entonces, ya el guatemalteco directamente del cubano, del venezolano, empieza a ver los efectos de este populismo, de este adoctrinamiento, y se están cambiando mentalidades, una a una y poco a poco, por ponerte 2 ejemplos. ¿Y se va a crear un pensamiento transnacional de cambio, crees tú? Pues yo creo que ese es un mercado que no paga aranceles, el intercambio de información y de conocimiento. Nuestros políticos han fracasado en la unión política de una región que compartimos la misma historia, la misma cultura, el mismo idioma. Tampoco hemos sido capaces de tener una unión económica porque cada quien jala por su lado. Pero tal vez en el mercado del conocimiento y del intercambio de ideas, sabiendo que todos sufrimos el mismo mal, sí podamos encontrar un puente regional común que vaya desde México hasta Argentina. Vamos al corte, volvemos rápidamente con más de Gloria Álvarez. Hoy en día, donde sea que estés, Airpac y Western Union te conectan con el mundo. Envía dinero en minutos alrededor del mundo desde nuestra red de puntos de atención en todo el país. Envía ahora desde tu punto de atención más cercano y descubre las posibilidades y beneficios de la red Airpac y Western Union. Para más información, llamar al 2250-8600. Fondos disponibles sujetos a los términos y condiciones del servicio. Para mayor información, ver formulario de envío. A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes.
Camas ergonómicas Indufom. Simplemente la mejor cama te invita a disfrutar de sus nuevas espumas Aire Fresh y a continuar con Debate con Nacho. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando tienes llamadas ilimitadas? Amor, tráeme la toalla, por. ¡Pásamela! ¡Pásamela que voy a hacer gol! La palomita, pásamela. La palomita, viejo. Porfa. Ahí él era. Habla lo que quieras y cuando quieras, a toda la red Claro, con el plan sin límites de tu postpago. Suegra, me pasa la sal, porfa. Incluye mensajes ilimitados a todo Claro. Además, llévate un Sony Xperia M sin costo en tu plan sin límite, desde $26.99. ¡Claro que sí! Debate gracias a Claro, claro que sí. Gloria, a mí me queda, muchos pueden escucharte y decir, bueno, pero esta niña, digamos, es ultraderecha. No. Y entonces está haciendo un discurso de derecha. Porque hablas de Nicaragua, hablas, perdón, de Venezuela, hablas de Cuba. ¿Eres una persona de derecha y esa es tu motivación? ¿Buscar un mundo más de derecha? No, yo me identifico más con la filosofía conocida como libertario o libertarianism, que es el liberalismo clásico, pero claro, como el término se ha prostituido y en un sentido es los liberales demócratas, los neoliberales, entonces se ha adoptado el término de libertario. Yo adopto la libertad económica de la derecha, pero no la libertad de oligopolios y proteccionismo, no, libre competencia parejo para que todo el mundo comercie con el país que le dé la gana, el producto que le dé la gana, y las libertades civiles y sociales que a veces apoya la izquierda, derechos igualitarios para todas las sexualidades, nacionalidades, religiones, etcétera. Yo lo que busco es realmente un mundo más libre, donde el individuo esté empoderado tanto en la parte social como en la parte política. ¿En qué me diferencio de la derecha? No me adscribo a ninguna religión, no soy conservadora religiosa en ningún aspecto. Apoyo la legalización de las drogas, estoy a favor de los derechos de los homosexuales y a pesar de que, por ejemplo, el aborto es algo que yo considero como libertaria, no se debe hacer porque uno es libre siempre y cuando se haga responsable de las consecuencias de sus actos y por lo tanto, si uno es libre de incurrir en una relación sexual, uno debe hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Tampoco puedo pretender que todas las mujeres tengan mi misma escala de valores, entonces prefiero que sea legal y regulado para que sea debidamente clínico y no haya entonces veterinarios cuasi carniceros imponiendo estas cosas. En esos temas yo me diferencio de la derecha tradicional, tampoco estoy de acuerdo. Pero en términos como sistema político de libertades económicas e individuales, ¿tú sí crees que la derecha tradicional es una mejor opción? Es que el problema está en que a veces a través... ¿Cuáles son las sociedades que a ti te parecen mejor? Pues a mí las sociedades que me parecen mejores son las que han realmente llegado a un equilibrio. Por ejemplo, Estonia, admiro mucho el sistema de Estonia, porque al mismo tiempo de que se ha abierto en cuestiones civiles, también mantiene un equilibrio económico y una libertad económica bastante importante. El caso de Hong Kong, de Botswana, por ejemplo, países que realmente se han adscrito a la libertad económica, eventualmente caen en la libertad social. Está pasando en China también. La libertad económica ha traído a las chinitas a leer una revista Vogue donde dicen, hey, yo quiero empoderamiento femenino. Entonces, cuando viene la libertad económica, implícitamente viene la libertad social después, porque la gente al tener un acceso al mundo y mayor variedad de productos, inmediatamente empieza a también querer ver qué otras culturas hay, qué otras formas de pensar. Con toda la libertad, sin ninguna orientación, sin ningún centralismo. Sí. ¿Cómo estás viendo Centroamérica, Gloria? Pues Centroamérica... veo casos interesantes, veo cosas muy positivas, por ejemplo, la conciencia ecológica que ha adoptado Costa Rica, incluso haciendo reservas privadas, el progreso que Panamá está teniendo, su cultura financiera. El Salvador también ha crecido impresionantemente con el sistema de remesas, y también veo un Salvador mucho más próspero del que yo conocí, con unas autopistas, con unos edificios, o sea, se tangibiliza el progreso, pero obviamente una Centroamérica con mucho
muchos retos. Nosotros tenemos que... pero muy pobre comparada con el resto del mundo. También. Con gran parte del resto del mundo. También, obviamente, o sea, estamos también teniendo problemas de una desigualdad donde nuestras clases medias se han reducido, porque también ha habido mucho enriquecimiento ilícito, mucha entrada al narcotráfico en el caso de Guatemala, y también una postergación de la pobreza por los sistemas gubernamentales, pero también porque hay parte de la población que no coopera para que se abra, digamos, el comercio y que pueda haber más oportunidades. ¿Centroamérica es un núcleo, una región de populismo fuerte, o crees tú que no, y que el populismo es más una amenaza que puede venir a Centroamérica? Pues mira, yo creo que en todas las... ¿Qué tan presente está en términos, si lo comparamos globalmente? Yo creo que en Centroamérica está presente en las campañas políticas. Me consta que en el caso de Guatemala está impregnado en todos los partidos, con y sin ideología. Por lo que he escuchado, aquí en El Salvador también se lo adscriben a derecha, a izquierda, el populismo en general. En el caso de Nicaragua, pues obviamente se ha utilizado esta herramienta para tapar el hecho de que el gobierno también está haciendo mucha empresa a través de este populismo, y creo que tal vez los países que más se salvan del mismo pueden ser Costa Rica y Panamá. No estoy muy enterada de los detalles de las campañas que últimamente o recientemente habrán tenido, pero también es verdad que son los dos países del Istmo con mayor movilidad social y con una clase media más amplia. Guatemala para nosotros ha crecido de alguna forma, por lo menos en la parte judicial. Estamos viendo, digamos, algunos juicios interesantes, algunos fiscales y jueces más o menos valientes, cosa que no ha ocurrido acá. Pero el sistema político, seguimos pensando en El Salvador, que es mejor el nuestro, porque tiene partidos más sólidos. Allá hay mucho más caciquismo, ¿no? Mira, una cosa que yo le admiro muchísimo a El Salvador es que, salidos del conflicto armado, que fue muy similar al de Guatemala, aquí sí fueron capaces de establecer una institucionalidad de izquierda y derecha, que para bien o para mal y con todo lo que ha traído, pero que realmente institucionalizó partidos, hizo, digamos, un proceso, como Marta Evelyn Batres me contaba. Yo entré a la política desde los 14 años en un comité de barrio, luego pasás a otra parte institucional, pasás al Consejo Juvenil. O sea, hay un escalafón, hay una manera de involucrar a la ciudadanía dentro de los partidos que en Guatemala jamás ha existido. Por ponerte cifras, Guatemala tiene 32 partidos políticos para las próximas elecciones, la mayor cantidad de partidos de la región y la menor cantidad de ciudadanos adscritos a un partido en la región. Entonces ahí te demuestra que nuestro sistema está completamente desbaratado. Es verdad, hay casos de juezas que han sido muy valientes en decir el Ejecutivo nos está tratando de comprar. Hay llamadas de la vicepresidente tratando de comprar jueces, pero ella es la excepción a la regla. Y realmente el sistema como sí está colapsando. El Congreso, una farsa. En el 2012, por ejemplo, el partido líder era la minoría en el Congreso, y 2 años después, con tanto transfugismo y compra de voluntades, hoy son el partido mayoritario. Y pusimos en el MCN el PAI del Congreso del 2012 al del 2014, es otra cosa. ¿Dónde está la academia en todo esto? La academia, por un lado... Parece ausente, por lo menos acá. La academia, por un lado, en Guatemala tiene un gran reto. Universidades como la Francisco Marroquín, por ejemplo, tienen que empezar a tropicalizar su mensaje, a bajarlo a tierra si realmente quieren que penetre, y creo que ya es la hora. Es una universidad que existe desde los años 70. La USAC, que es la universidad estatal, tiene que salir de seguir adorando al Che Guevara, de seguir repitiendo la retórica de toda la vida, de seguir poniendo el manifiesto comunista como la verdad económica, y abrirse el espectro a que sus estudiantes puedan acceder a otras cosas. La Universidad Rafael Andívar tiene que realmente salir del closet, porque siempre dicen nosotros no tenemos ideología política, pero a mí, por ejemplo, me han negado la entrada a esa universidad varias veces. Las universidades también se echan culpas entre, no, es que es la cúpula empresarial la que nos tiene como nos tiene, pero cuando uno voltea a ver los currículums de la mayoría de funcionarios públicos, salen de la universidad pública. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez en el gobierno, ¿qué? ¿Ya se les olvida la lucha por el pueblo? O sea, ¿o qué es lo que está sucediendo? Hay esfuerzos. Se acaba de abrir la escuela de gobierno, que tiene 1 año de existir,
por tratar de profesionalizar a los políticos, por tratar de reformar leyes como la ley de servicio civil, etcétera. O sea, hay esfuerzos importantes, tenemos una academia bastante rica, tenemos muy buenos profesores, pero tienen que dar un salto más y atreverse a que estas teorías no solo se queden en las personas que realmente pueden acceder a esta educación y que realmente permeen sociedad. Yo me imagino que hay mucha similitud. Hay elecciones en Guatemala pronto, sí. Hay elecciones en El Salvador en marzo próximo. Yo no sé si está pasando hoy día, leyendo el diario me encuentro con una publicidad de un candidato a diputado de un partido político de El Salvador que dice: yo le ofrezco no ser otro político más, ¿ya? O lo que menos quiere ser es un político, ¿ya? Está en nuestros países centroamericanos y latinoamericanos degradándose el sentido de ser político, ¿crees tú? Total, porque la gente asocia el político con lo que tenemos acá, que es gente insegura de sí misma que se enriquece a través del gobierno. Con corrupción. Sí. Yo diría con poca capacidad también. Ajá, o sea, corrupción, ¿los capaces están en la política? No. Pareciera que no. No. ¿Por qué? Mala palabra. Porque no te quieres manchar, o sea, no te quieres manchar el nombre, las estructuras te buscan para utilizarte. Entonces, la palabra político se asocia con lo que tenemos acá, que realmente es lo que te digo, o sea, gente mediocre que busca enriquecerse a través de esa vía, cuando realmente el político era la persona que hacía lo posible de lo imposible, la persona que buscaba consensos, que estudiaba, que argumentaba con ideas, y claro, la gente no relaciona eso a la palabra político porque no es lo que hemos tenido. Cuando revisas líderes políticos de los decenios anteriores, pareciera, digamos, que vamos bajando la calidad. Sí. ¿Te parece a ti eso? Sí. Y porque o también... sea, en América Latina por lo menos teníamos grandes políticos que hoy día no se ven, no se ven. Sí, por ejemplo, yo admiro mucho a Luis Carlos Galán, político colombiano, asesinado por Pablo Escobar, con un nivel de debate impresionante. México también tenía excelentes exponentes de política y debate que aunque nunca gobernaron, siempre tenían muy buenas ideas. Se ha perdido, pero también porque la sociedad lo ha perdido. Es que lo que tenemos que entender es que en las sociedades donde el político eleva su nivel es porque la ciudadanía se lo exige. Y si la ciudadanía ya no lee, ya no debate, ya no busca la lógica y la razón en los argumentos y se deja ir por falacias, es la ley de la oferta y la demanda. El político te va a dar lo que vende. Y si lo que vende en una sociedad es lo más mediocre y lo más falso, porque es lo que nosotros también buscamos como ciudadanía, eso es lo que nos ofrece. ¿Cuál es el llamado? Abramos los ojos ante las ofertas políticas y los partidos y los políticos en general. ¿Habrá otro llamado a los jóvenes a hacer el cambio político? Ese es un llamado a cuestionar, es un llamado a pedir políticas públicas serias, con fechas límite, con estadísticas, con números y con bases reales. Es un llamado a aprenderse de memoria las 13 falacias de la argumentación y a saberlas detectar en cada uno de los discursos: falacia dominem, falacia ad misericordia, falacia del hombre de paja, etcétera, para entonces empezar a exigir argumentos con lógica. Es un llamado a inculcar el amor por la lectura, porque la lectura eleva el análisis crítico. Es un llamado a utilizar las redes sociales como algo que puede empoderar ciudadanía para buscar oportunidades de becas a las personas que no tienen dinero para Ahora educarse. las redes sociales también demuestran mucho resentimiento. Sí. Hay gente que escribe solo para insultar, nada más. Ahora, a mí me gustaría ver un día de redes sociales sin los troles pagados por los diferentes partidos políticos, a ver cómo se comportarían. Eso también sería interesante. Quizás ahí está la distorsión, básicamente, el resentimiento de la política. Me hablaste de 13 falacias. Sí. ¿Me las podés enumerar un poquito más lentamente? Bueno, por ejemplo, la falacia dominem, que es la falacia donde uno dice una característica de esa persona, como por ejemplo, a él no le podemos poner caso porque es chino. No, no importa quién lo esté diciendo ni la genética de quién lo está diciendo, sino lo importante es el mensaje, qué se está diciendo. La falacia del hombre de paja es básicamente poner argumentos en la contraparte que nunca fueron dichos y entonces utilizarlos en contra de esa persona. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, es que ella habla del capitalismo y eso es lo que nos ha tenido como nos tiene. En Latinoamérica, capitalismo como libre mercado nunca ha existido. La falacia ad misericordia, es decir, esto lo tenemos que hacer porque los más necesitados están urgidos de ello. Pero eso en sí mismo, o sea, apelar al sentimiento de lástima no es un argumento que pueda sopesar tomar una medida económica.
Está también la falacia por generalización, que es cuando uno dice, todas las personas piensan esto, por ende es correcto. No importa. O sea, en el régimen nazi todos los nazis pensaban que los judíos eran la causa del problema y no por eso era verdad. Está también la falacia de la doble argumentación, que es cuando uno trata en un debate o en un argumento utilizar algo que la persona dijo contra algo que fue dicho por alguien más y decir, usted está mal porque eso fue lo mismo que dijo alguien más, tratando de desprestigiar a esa persona vinculándola con otra más. Y así te puedo decir una serie de falacias que se utilizan recurrentemente en los discursos. En los discursos políticos. Vamos a ver un corte. Voy a dejar una pregunta porque tú lo dijiste y seguramente alguna gente va a querer saber cómo es eso, porque tú dijiste el capitalismo nunca existió en América Latina. Que me lo explique en el próximo bloque de preguntas del público también. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Qué pasa cuando tienes llamadas ilimitadas? Amor, tráeme la toalla, por. ¡Pásamela! ¡Pásamela que voy a hacer gol! La palomita, pásamela. La palomita, viejo. Porfa. Ahí él era. Habla lo que quieras y cuando quieras, a toda la red Claro, con el plan sin límites de tu postpago. Suegra, me pasa la sal, porfa. Incluye mensajes ilimitados a todo Claro. Además, llévate un Sony Xperia M sin costo en tu plan sin límite, desde $26.99. ¡Claro que sí! Debate con Nacho es una presentación de Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe y tos. Virogrip, la familia extra fuerte para gripe y tos extra fuertes. El último segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano con tus tarjetas de crédito. Tener lo que siempre has querido está a la vuelta de tus sueños. ¿Cómo es nuestra gente? Algunas son como las telas que le encantan amarse, llenas de ilusiones y de entusiasmo. Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre a la vuelta de tus sueños, se tejen nuevas ilusiones. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, Francisco Bonilla, cuéntanos qué hizo los amigos televidentes esta noche. Bueno, muy buenas noches. Hay cualquier cantidad de interacciones a través de las redes sociales, porque parece que Gloria conoce muy bien el campo y hay también mucha gente que le sigue acá en el país. En Facebook dice Marco Echeverría, ¿es comunismo o populismo? Es la misma vaina, en diferente machete, plantea Marcos Echeverría. Víctor Bruno Molina dice, populismo le llaman ayudar al más necesitado. Entonces el FMLN es el más populista por ayudar al más pobre, pregunta Víctor Bruno Molina. Eduardo Díaz Triguero dice, el problema es que se refugian la palabra pobres, pero en realidad es que son poco inteligentes o ignorantes y por eso el mundo nunca va a ser igual, porque hay inteligentes y pobres, pero demente, plantea. Fele Martínez dice que diga cuánto cobrará por conferencia, quién la patrocina, ¿por qué no viene después de las elecciones? Usted vive del populismo, de lo contrario vendría con otro tema político. Saludos, dice Fele Martínez. Dice Tito, mi total admiración para Gloria, ojalá y los políticos tuvieran esa visión en mi país. Emilio Monterrey dice, más bien parece que hay sectores reaccionarios que tienen roncha con todo lo que huele a pueblo y se valen de esa retórica, plantea. Vamos a ver lo que dice Javier López. Una persona que vive del populismo no merece la atención, sin el populismo no la invitaran, plantea Javier López. Roberto Ochove García dice, puede ampliar sobre lo dañino del populismo sin importar ideologías, nuestra sociedad polarizada lo requiere.
Roberto Martínez dice, wow, esta patojita de mata inteligente, bonita, felicidades. Muchas mujeres están mostrando mucha valentía, plantea Roberto Martínez. Dice Amílcar, un gobierno populista genera comodidad en la persona y no quiere progresar, o sea, es un parásito alimentado. Juan Carlos Rodríguez dice, tienen miedo al cambio, por eso le llaman populismo, y demagogia a lo que es sentido común y necesidad de la gente. Fidel Araujo quiere decir que los derechos reconocidos por la ONU son necesidades creadas por los populistas. Moisés Rivera dice, el populismo también es manipular el inconsciente colectivo con promesas no viables, como nos alcanzará el pisto. Mario Miranda, ¿por qué los ejemplos de Venezuela y Cuba? ¿Por qué no Estados Unidos y la corrupción de la derecha en Latinoamérica? Juan Eli dice, ¿qué dice Crazy Glorita, que es el Twitter o la cuenta de Twitter de Gloria, de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Hay 30 derechos ahí más que libertad, vida y propiedad. William Tobar dice, pocas veces he escuchado tantas verdades en su programa. Esto es para don Nacho Castillo. Finalmente vemos lo que dice Otto Hernández, una derecha que perdió su rumbo y que hoy millones despiertan, estudian y cambian a la izquierda. Y Bessie Ríos, interesante eso de crecimiento horizontal. En mi país se vendió la teoría del rebalse durante 20 años y nunca rebalsó. Solo se me queda ahí lo que decía el líder de los vendedores, Pedro Julio Hernández. Está hablando de Alma Negocios, pregunta respecto a algunas afirmaciones de negocios con negocios del Estado. Y el también columnista Rafael Lorenzana dicen, véanlo, está Gloria Álvarez, lo debemos ver, eso necesitamos los salvadoreños, líderes como ella. Vamos al estudio para las respuestas. Saludos a Rafael Lorenzana, que es un columnista de periódico en El Salvador. El anterior que dijo lo de Alba, que tú no entendiste nada, es un dirigente de los vendedores ambulantes de nuestro país, vendedores informales. A ver, un montón de preguntas. Sí. Si querés ir aclarando, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, primero que todo, yo no cobro un centavo por conferencia. Sí, obviamente, los viáticos del transporte, del alojamiento a la persona que me quiera invitar. En el caso de El Salvador, me invitó Marta Evelyn Batres, quien la conocí en la red Iberoamérica Líder. Es una diputada del Partido Arena. Es una diputada del Partido Arena, fue la representante de El Salvador en la red Iberoamérica Líder, porque otra cosa que tengo que aclarar es que en la red Iberoamérica Líder, la mayoría de gente que fue funcionaria pública juvenil, y la razón por la que yo paré ahí fue porque ningún congresista guatemalteco le hizo caso a la invitación. Entonces yo era el alfiler, digamos, que no tenía por qué haber estado ahí. Lo segundo que quiero aclarar es que yo no vivo del populismo. Yo tengo 29 años y he trabajado desde los 17, y en cadencia le puedo decir, en una tienda de videos, luego trabajé en radio, trabajé como auxiliar universitaria, he trabajado como gerente de relaciones públicas en una empresa de telefonía móvil, he trabajado como community manager de redes sociales y trabajo ahora para el Movimiento Cívico Nacional como directora de proyectos. Me he ganado mi salario no viviendo de denunciar populistas. Eso hacen muchos y yo lo sé, y viven del conflicto armado y viven de las desigualdades y dicen que luchan por las minorías y viajan en primera clase y se hospedan en los mejores hoteles. No es mi caso y ahí está mi currículum para verlo. Y te escuché que algún periodista le dijiste que además tenía una carcacha de vehículos. Sí. Que no era ninguna millonaria. Es un Nissan Sentra del 93 con una gran calcomanía atrás. Sí, sí, es verdad. Bueno, Gloria, me gustaría que aclararas, porque hay gente que dice, bueno, entonces populista significa ayudar al pobre. Tú te estás oponiendo a ayudar al pobre. ¿Y qué pasa con lo que Naciones Unidas señala, que son los derechos universales? Me parece muy cómodo venir y decir ayudar al pobre, pero no lo voy a hacer yo directamente, sino voy a votar para que venga y lo haga mi gobierno. Les voy a contar una anécdota de cuando yo estuve trabajando con inmigrantes senegaleses en Italia, porque creo que los ejemplos a veces hablan mejor que uno. Yo trabajé con inmigrantes del Senegal, que son la población africana que más emigra a Europa y específicamente a Italia para ver sus condiciones de vida, cómo trabajan y básicamente la misma condición de nuestros latinoamericanos en Estados Unidos. Hacinamiento, pobreza, búsqueda de oportunidades. Y me dijo una vez un senegalés de 19 años algo que a mí se me quedó clavado y me dijo, mira, Gloria, el europeo es tan hipócrita. Porque cuando Bono de YouTube hace un concierto de Let's Save Africa, todo el mundo va para allá. Cuando el UNICEF pasa la alcancía, todo el mundo dona sus euros. Cuando Oxfam dona también y pide dinero, todo el mundo da. ¿Sabes qué pasa con ese dinero? Se va directamente al dictador de mi país
él se lo embolsa, se construye mausoleos para su muerte, se hace casas y el europeo no dice nada. Pero yo que me vengo en patera, escondido en esos barcos, bajo en España, vengo a Roma, trato de hacer una vida vendiendo bolsas chinas de piratería, a mí me escupen en la calle, me insultan, no me quieren dar permisos de trabajo. Y a diferencia de todo eso de Let's Save Africa y de la ONU y todo el rollo, mi dinero va directamente a mi familia a través de una remesa. Entonces, si el europeo quiere que África se desarrolle, que nos dejen venir a trabajar, que suficiente hicieron con quitarnos tantos recursos. Y ahí me lo dejó claro. Si queremos ayudar al pobre, démosle trabajo. Como yo también les digo en Guatemala, si los gobiernos estuvieran interesados en sacarnos de la pobreza, la palabra que todo el mundo tendría en la boca no sería bolsa solidaria, sería beca universitaria. ¿Por qué los gobiernos no nos hablan de becas? ¿Por qué los gobiernos no nos dan herramientas para nosotros podernos superar y entonces adquirir las 33 cosas que dice la Carta de la ONU, pero por nuestro propio esfuerzo? Porque no les interesa, no me cabe la menor duda, porque las oportunidades están ahí y se desperdician miles de becas, porque mucha gente no las conoce. Gloria, ha sido un gusto entrevistarte. Muchas gracias. Obviamente estoy sorprendido de verte, no te veía hace muchos años, decía al principio del programa que la conozco de muy niña, igual que tu familia, a tu papá, a tu mamá, saludos, Gracias. a tu hermano, que eran compañeros, tú de mi hija y tu hermano de mi hijo, y obviamente es sorprendente verte, digamos, ¿cierto? Tan bien y con toda esa fama internacional que te has ganado como una gran politóloga guatemalteca. Muchas gracias, Nacho. Un gusto también verte a ti y a toda tu familia que hicieron de El Salvador mi casa. Sí. Y que los quiero mucho. Bueno, gracias, Gloria, éxitos y espero que no sea la primera vez que te entrevisto, ojalá sea muchas veces y en Guatemala ya se está diciendo que los partidos andan detrás de ella ofreciéndole candidatura. Tú me decías que no vas a aceptar. No, no voy a correr, para nada, eso sí, Ya. garantizado. Bueno, han conocido a una politóloga con mucho respeto hoy internacional y creo que ha sido refrescante escuchar una posición diferente, no una posición todos los días. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen, muy buenas noches.